3 de junio 26. Vladimir Putin se está preparando para dar la bienvenida personalmente a representantes empresariales y altos ejecutivos de todo el mundo en uno de los eventos anuales más importantes de Rusia, el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Pero un enjambre de vehículos aéreos no tripulados ucranianos UAVs está en camino para arruinar la fiesta. Faltan solo unas horas para la inauguración del evento en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, después de más de 4 años de guerra agotadora con Ucrania. El Foro Económico Internacional de este año no será tan grandioso como en ediciones anteriores, pero sigue siendo una fecha clave en el calendario ruso. Una oportunidad para el Kremlin de fortalecer sus relaciones con el sur global y presumir de un músculo económico debilitado, pero no del todo roto, ante el mundo. Y los asistentes serán recibidos nada menos que por el propio presidente del país. Sin embargo, Vladimir Putin no sabe que el evento 26 pasará a la historia como un símbolo, no de la fuerza y proyección de poder rusa, sino de una humillación absoluta. A más de 1000 kilómetros de distancia, dentro del territorio ucraniano, los pilotos y las tripulaciones de operación monitorean sus pantallas mientras sus drones de ataque se acercan a sus objetivos. Listos para desatar fuego sobre algunas de las infraestructuras económicas y militares más importantes de Rusia, Putin cree que está seguro en San Petersburgo. Él cree que está lo suficientemente lejos de las líneas del frente como para no sentir los efectos directos de su guerra con Ucrania. Está a punto de descubrir lo equivocado que está. En esta etapa de la guerra entre Rusia y Ucrania, la situación ha cambiado de manera bastante dramática. Lo que comenzó como una supuesta marcha hacia una victoria fácil para Rusia en el 22, rápidamente se convirtió en un conflicto agotador y de desgaste, con Kiev demostrando ser un hueso mucho más duro de roer de lo que el Kremlin jamás había imaginado. A medida que pasaron los años, el impulso de Rusia se fue desvaneciendo lenta pero seguramente, mientras que su oponente, fortalecido por una industria de defensa nacional que surgía rápidamente y el enorme apoyo de sus aliados en todo el mundo occidental, se hacía más fuerte. Y para mayo de 26 era Ucrania, no Rusia, la que estaba en ascenso. No solo estaba causando más bajas de las que Rusia podía soportar, no solo estaba retrasando las ofensivas del enemigo en el frente e incluso recuperando pequeños territorios perdidos a lo largo de las líneas del frente. También estaba orquestando una campaña de ataques en profundidad cada vez más devastadora y exitosa contra objetivos en los territorios ocupados y más allá. Con cada semana que pasaba, surgían más informes de que Ucrania estaba haciendo estallar e incendiando una serie de objetivos enemigos, incluyendo algunas de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia, depósitos de municiones, bases aéreas y defensas antiaéreas. Y con cada ataque que pasaba, la paranoia aumentaba dentro del Kremlin, llegando incluso al punto en que Putin comenzó a esconderse en búnkeres subterráneos, temeroso por su vida, y casi cancela su famoso desfile del Día de la Victoria en la Plaza Roja de Moscú. Al final, este evento se llevó a cabo, aunque de una manera mucho más reducida, con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmando humorísticamente un decreto falso y prometiendo no arruinar el día especial de Putin con sus drones y misiles. Pero eso no significaba que Ucrania fuera a aflojar. En otros lugares, sus fuerzas continuaron destruyendo infraestructura, llevando toda la furia de la guerra al pueblo ruso, y prometiendo aumentar la frecuencia e intensidad de sus ataques. Hasta que se acordara un acuerdo de paz aceptable para principios de junio, Putin parecía una sombra de lo que fue y apostaba por el Foro Económico Internacional, conocido entre los economistas como el Davos de Rusia, para recuperar al fin algo de su orgullo y dignidad. Su prestigio personal estaba en juego, mientras se preparaba para recibir a dignatarios extranjeros, multimillonarios y delegaciones corporativas de lugares como Arabia Saudita. Esta era su oportunidad de encaminar las cosas de nuevo, al menos hasta cierto punto. Era una oportunidad para difundir su narrativa, no solo en las calles de Moscú, sino a nivel internacional, para demostrar que la economía de guerra de Rusia no era tan débil, ni estaba tan agotada como decía Occidente, que sus sanciones no estaban funcionando y que la guerra iba exactamente como se había planeado. Para Ucrania, sin embargo, esto también fue una oportunidad para recalcar su ventaja, una ocasión para mostrar su poderío militar a una audiencia más grande y mucho más diversa de lo habitual. Si podía atacar San Petersburgo, justo en el momento en que iba a comenzar la gran fiesta económica de Putin, Kiev podría mostrarle al mundo entero lo débil que realmente era Rusia, socavando cada una de las palabras del discurso preparado de Putin. Y no había manera de que Ucrania dejara pasar una oportunidad así.
Equipos del Servicio de Seguridad de Ucrania, las Fuerzas de Sistemas No Tripulados, las Fuerzas de Operaciones Especiales, la Inteligencia de Defensa de Ucrania y el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania se unieron para preparar un ataque que sacudiría al mundo entero. Un ataque directo no a uno, ni a dos, sino a 3 de los puntos críticos de infraestructura de Rusia, todo en el transcurso de un solo día. El 3 de junio, la paz y tranquilidad de los cielos de San Petersburgo en la madrugada fue interrumpida por el zumbido bajo de drones ucranianos. Para una misión como esta, una que tenía que salir bien, Kiev no podía permitirse usar nada menos que sus mejores recursos. Aunque las fuerzas de defensa del país no han confirmado oficialmente qué drones y tácticas usaron, la evidencia de ataques similares sugiere que pudieron haber desplegado modelos como los FP-1 de Firepoint. Desarrollados por una empresa con sede en Kiev, estos drones cuentan con un alcance operativo impresionante de hasta 1000 millas, combinado con la capacidad de transportar ojivas que pesan entre 130 y 260 libras. También están equipados con antenas Starlink, lo que les permite atacar sus objetivos con la máxima precisión, incluso cuando esos objetivos están a enormes distancias de los operadores de drones. Drones como el FP habrían sido necesarios para un ataque como este, ya que Ucrania estaba atacando una ciudad aproximadamente a 1095 kilómetros más allá de sus propias fronteras. Los drones de corto y mediano alcance simplemente no serían suficientes. Solo los mejores drones de largo alcance podrían llevar a cabo un plan como este. Pero la distancia no era el único obstáculo que los planificadores militares de Kiev tenían que superar. También existía la amenaza de que sus drones fueran detectados en ruta hacia su destino mientras cruzaban cientos de millas de territorio ruso. Todo lo que se necesitaba era que un solo radar los detectara y que un solo sistema de defensa aérea se activara, derribando el enjambre antes de que siquiera se acercara a su objetivo. Pero Ucrania ha aprendido varios trucos para lidiar con las defensas del Kremlin. Muchos de sus drones están diseñados para producir solo la señal más pequeña en las pantallas de radar, a menudo volando muy bajo, rozando las copas de los árboles y moviéndose de esta manera. Y luego, para poder evadir fácilmente sistemas como el C-400 de defensa aérea Ucrania, también se ha vuelto cada vez más dependiente de drones señuelo propulsados por chorro que, a menudo, ni siquiera llevan explosivos, o solo cantidades muy pequeñas de ellos, que están diseñados para saturar o abrumar las defensas enemigas, dándoles tantos objetivos a los que apuntar que ni siquiera saben por dónde empezar, gracias a la combinación de estas tácticas, junto con el hecho de que Ucrania ya había eliminado numerosas defensas aéreas y estaciones de radar en el camino hacia San Petersburgo. Esencialmente creando un corredor por el cual sus UAVs podían viajar de manera segura, los drones de Kiev hicieron el largo viaje hasta la ciudad antes conocida como Leningrado. Allí, los residentes locales se despertaron sobresaltados y corrieron de sus camas a las ventanas, tomando sus teléfonos y grabando la escena, mientras los UAVs ucranianos entraban en el espacio aéreo de la ciudad y avanzaban rápidamente hacia su objetivo. Las baterías automáticas de defensa aérea se activaron mientras las tripulaciones rusas hacían un esfuerzo desesperado por evitar lo inevitable, pero ya era demasiado tarde. Viajando a velocidad máxima y con el objetivo fijado en la mira, los drones de ataque impactaron con precisión quirúrgica en los edificios y estructuras de la terminal petrolera JSC Petersburgo, una de las instalaciones petroleras más grandes de toda la región del Báltico. Extendida a lo largo de más de 90 acres y con 21 tanques de almacenamiento para productos petroleros ligeros y pesados, esta terminal presume una capacidad de procesamiento anual de 12.5 millones de toneladas. Se encuentra en el corazón del gran puerto de San Petersburgo, entregando y despachando petróleo y productos petroleros por ferrocarril, río, carretera y mar. Es uno de los nodos más cruciales en la vasta economía petrolera del Kremlin y está a punto de estallar en llamas. Mientras que el gobernador local ruso, Alexander Drozdenko, luego afirmaría que las defensas aéreas rusas lograron derribar 50 drones enemigos. Los videos e imágenes de la zona contaban una historia muy diferente. Un dron tras otro alcanzó su objetivo, y cada impacto provocó explosiones enormes y atronadoras que sacudieron los cimientos mismos del puerto y podían escucharse a kilómetros de distancia. Se desataron enormes incendios, con gruesas columnas de humo negro y asfixiante que se elevaban al cielo y bloqueaban el sol de la mañana. Residentes en pánico se apresuraron a difundir la noticia en línea, mientras que las autoridades cancelaban apresuradamente los vuelos en el aeropuerto cercano de Púlkovo. Y si Putin pensó que ya había visto lo peor, estaba muy equivocado. Este ataque apenas estaba comenzando. Al mismo tiempo que los drones atacaban la terminal de petróleo de San Petersburgo, otro enjambre ya se había separado del resto, y se dirigió directamente hacia un segundo objetivo, a apenas una docena de millas del primero. La base naval de Kronstadt, situada en la isla de Kotlin en el Golfo de Finlandia,
es posiblemente una pieza aún más valiosa de la infraestructura del Kremlin. Durante años, Kronstadt ha servido como hogar de la Tercera División Submarina Independiente del Kremlin y de la 105ª Brigada de Buques, siendo también uno de los principales centros de reparación, mantenimiento y logística de la flota rusa del Báltico. Es aquí donde los buques de guerra rusos, fragatas, patrulleras y submarinos acuden cuando necesitan reparaciones o mantenimiento. Y fue solo gracias a instalaciones como Kronstadt que Rusia ha podido proyectar poder a través del norte de Europa durante tanto tiempo. Durante todo ese tiempo, esta base naval ha sido considerada durante mucho tiempo una fortaleza inexpugnable, bien protegida por una vasta red de artillería naval, baterías de misiles superficie-aire y otras capas defensivas. Y en cualquier momento, normalmente hay más de 20 barcos de combate atracados en y alrededor del área, así como docenas de embarcaciones de apoyo auxiliares. Todos son objetivos viables desde el punto de vista de Ucrania, utilizando los recursos más avanzados a su disposición. Drones de ataque optimizados para operaciones marítimas, equipados con transmisiones de video en tiempo real para guiado. Los pilotos de UAV de Ucrania, líderes mundiales, pasaron a toda velocidad las defensas exteriores, penetrando en el corazón de la isla antes de enfocarse en los numerosos recursos valiosos en la zona. Al igual que en la terminal petrolera, los habitantes locales reportaron rápidamente explosiones, incendios y nubes de humo cuando los drones hicieron contacto. Uno de sus objetivos era el Boyki, un buque de guerra multipropósito Proyecto 20380 perteneciente a la flota del Báltico, equipado y totalmente capaz de disparar algunos de los misiles más destructivos de Rusia. Se informa que este buque entró en servicio en 2013 y fue diseñado para llevar a cabo una variedad de misiones, incluyendo operaciones de defensa costera, ataques contra barcos y submarinos, así como defensa aérea. Presume un desplazamiento de 2.220 toneladas, una eslora de 342 pies, una tripulación de alrededor de 100 personas y una velocidad máxima de 27 nudos, armado con un cañón de 100 milímetros, un cañón naval de 190 milímetros, misiles antibuque Ural, un sistema de defensa aérea Raidut, un paquete de sistema antisubmarino NK e incluso un helicóptero Ka-27. En su propio hangar personal, este no es un simple buque patrulla, es un buque de guerra serio, pero fue totalmente incapaz de contrarrestar el enjambre ucraniano en un abrir y cerrar de ojos, antes de que cualquier personal en tierra siquiera supiera lo que estaba pasando. Los drones de Ucrania atacaron al Boyki desde varias direcciones. Imágenes satelitales y videos filmados desde el muelle cercano mostraron incendios y daños importantes en la superestructura del barco. Se reportaron incendios y explosiones adicionales en otras partes del área, y es posible que otras embarcaciones también hayan sido alcanzadas, dañadas o incluso destruidas. De cualquier manera, la flota del Báltico había sufrido un golpe serio y los ataques aún no habían terminado. Mientras la costa del Báltico ardía, otro elemento más del enjambre ucraniano de ataques de largo alcance estaba golpeando el interior de Rusia. Aproximadamente a 600 kilómetros de las líneas del frente, en la región de Tambov, se encuentra la ciudad de Michurinsk. Esta ciudad puede no parecer gran cosa en el mapa, pero alberga una pieza fundamental de la infraestructura militar, la planta de defensa Progress, una instalación industrial extensa y bien resguardada que se encarga de fabricar algunos de los componentes más vitales que mantienen en funcionamiento la maquinaria de guerra del Kremlin. Según la propia inteligencia de defensa de Ucrania, la base de datos de guerra y sanciones del GUR. Este es el lugar donde Rusia produce los sistemas de navegación y los instrumentos geodésicos que permiten que sus misiles alcancen sus objetivos con tanta precisión. De manera crucial, suministra sensores MP95, que son vitales para los misiles de crucero lanzados desde el aire KH-1, así como el GMS-01, motores giroscópicos, utilizados en los misiles guiados KH-59M2 y KH-59M2A. Las defensas aéreas rusas también dependen de la planta Progress. Fabrica motores eléctricos y giroscopios que se utilizan en el sistema de defensa Pantsir S-1. Así que este es un lugar excepcionalmente importante para el ejército ruso. Es solo gracias a fábricas como esta que el país puede seguir produciendo misiles en cantidades tan grandes y usándolos para bombardear pueblos, ciudades, sitios militares e infraestructura civil. Por todo Kiev, desde las líneas del frente hasta la propia Kiev y más allá, estos son los motores que impulsan la proyección de poder de Rusia. Pero una de esas piezas vitales fue eliminada del tablero la mañana del 3 de junio, justo como ellos lo habían hecho. En la región de San Petersburgo, drones entraron en Tambov, evadiendo fácilmente las defensas aéreas rusas antes de chocar con la planta Progress. Los habitantes locales compartieron historias de explosiones lo suficientemente grandes como para arrancar los techos de los talleres industriales e incendios que avanzaban rápidamente, con el potencial de destruir grandes partes de la instalación.
Imágenes de fuente abierta y grabaciones de testigos presenciales revelaron más columnas densas de humo saliendo del complejo en llamas. Y aunque los funcionarios rusos siguieron su estrategia habitual de intentar minimizar el incidente y afirmar que solo se habían producido daños mínimos, las imágenes contaban una historia diferente. Una historia de destrucción a gran escala, que recordaba los impactos en la terminal petrolera y la base naval, así como en las docenas de otros objetivos que los drones ucranianos habían atacado en las semanas y meses anteriores. El amanecer del 3 de junio reveló escenas de devastación en toda la región rusa. Vladimir Putin sabía que sería un gran día. Simplemente no había adivinado la razón. Esperaba que su foro económico internacional fuera una fuente de orgullo y celebración. En cambio, el evento siguió adelante, pero con un trasfondo palpable e incluso audible de miedo y duda entre sus distinguidos asistentes. Los funcionarios del Kremlin no pudieron ocultar lo que había sucedido. El humo todavía llenaba los cielos de la ciudad. Las explosiones e incendios podían escucharse y verse a lo lejos. La imagen de fuerza y estabilidad de Rusia se había hecho pedazos de la noche a la mañana ante los ojos de todos, y nada volvería a ser igual. Vladimir Putin solo podía observar y preguntarse cómo podría darle la vuelta a la situación a su favor. Su homólogo en Kiev, Volodymyr Zelensky, mientras tanto, se dirigió a su nación y al mundo entero a través de las redes sociales, confirmando el éxito rotundo de las operaciones de largo alcance del país y compartiendo más información sobre sus efectos. Celebró las sanciones de largo alcance impuestas al enemigo y agradeció a los valientes guerreros de su país por su precisión y eficiencia en la búsqueda de acercar la paz. En todo el mundo, los titulares de las noticias no estuvieron dominados por el evento económico de Putin, sino por otro exitoso ataque ucraniano en territorio enemigo. Uno de los más grandes y mejores de su tipo. De hecho, un ataque en el que 3 objetivos diferentes, todos a cientos de millas fuera de Ucrania, fueron alcanzados y sufrieron daños graves. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirmó que la alianza no ve ningún problema en que Ucrania ataque objetivos militares legítimos en San Petersburgo o en cualquier otro lugar de Rusia, y las fuerzas de Ucrania prometieron seguir luchando hasta que ganen la guerra. Las implicaciones estratégicas más amplias del 3 de junio también fueron claras para todos al atacar San Petersburgo y Tambov simultáneamente. Ucrania había demostrado de manera concluyente que posee toda la tecnología necesaria, redes de inteligencia y determinación táctica para proyectar poder con precisión en cualquier lugar que desee, no solo en las regiones ocupadas, sino también en lo más profundo de Rusia. Demostró que la distancia ya no era una defensa para el Kremlin y que incluso la infraestructura que supuestamente era segura, en realidad no lo era en absoluto. Ucrania también envió un mensaje a Putin, que no había ningún lugar donde pudiera esconderse, ningún lugar al que pudiera retirarse, ningún lugar donde pudiera esperar estar en paz. Y esta no fue la primera vez que Ucrania realizó un ataque audaz en lo profundo del territorio ruso. Para ver cómo Ucrania destruyó aviones con capacidad nuclear valorados en millones de dólares, con drones no tripulados que cuestan miles de dólares, haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo y nos vemos en el próximo campo de batalla.